Hola familia, estás a punto de escuchar un mensaje que va a cambiar tu vida. No olvides darle suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Amén. ¿Cómo van? Buenos días. Yo soy Cristian McMillan, el hijo de los pastores Andrés y Katy, y voy a compartir un mensaje hoy. La última vez prediqué acerca del sufrimiento con ganas. Esta vez voy a predicar otro así, un tema súper que anima y es feliz, y es el pecado. Hay algunos que son demasiado felices ahí pecando. Y si me tengo que ir por alguna razón es porque mi esposa rompió fuente que está 3 semanas de dar luz. Así que si me tengo que ir es por eso. Listo, al grano, como el dermatólogo. Quiero compartir un sueño que tenía. Y antes, gracias por la silla. Un aplauso para los stage. Love you guys. Antes de compartir un sueño, quería compartir, estaba en noviazgo con Sara. Todavía no nos habíamos casado y ella era mi primer beso. Pero el problema es que también era mi segunda, mi quinta y mi 10ª. Y cada vez quería un poco más. Y digamos que había un poco de don de lengua, si me hago entender. Y en mi mente yo ya estaba como pensando cómo puedo ir más lejos, cómo puedo ir más al límite. Y no sé si alguna vez has hecho la pregunta, pero es ¿cuánto puedo pecar y todavía ser salvo? Como, quizás puedo caer en unos pecados sexuales con Sara y lo bueno es que Dios es amor y Él me va a perdonar y todavía voy a ser salvo, así que quizás si algo sucede, algo sucede. Y esa noche tuve un sueño. En ese sueño yo tenía un regalo en mis manos y estaba todo feliz. Cuando de la nada llegó una mano gigante del cielo que me cogió y me robó el regalo. Y me enojé y dije en el sueño, no toques lo que no es tuyo. Y de la nada me levanté en un pánico y escuché la voz de Dios decirme, no toques lo que no es tuyo. Sara no te pertenece, Sara no es tu esposa, Sara es una hija de Dios, Sara es una princesa y tú no la puedes tocar. Y mírala, tan linda. Pero quizás tú has hecho la misma pregunta, ¿cuánto puedo pecar y todavía ser salvo? Y Dios me está como confrontando en eso. Bueno, aún esa misma frase es como la cultura paisa, peque, reza, empate, ¿sí o no? Pero lo que Dios me confrontó y me empezó a confrontar es que quizás no entiendo muy bien qué es el pecado. Tengo una mala perspectiva del pecado y no entiendo muy bien qué es la salvación. Porque si estoy haciendo esa pregunta es porque tengo una mala perspectiva del pecado y la salvación. Entonces de eso se trata esta prédica y vamos a mirar esas dos cosas, el pecado y la salvación. Entonces quiero orar por ustedes. Ese es el verso, quiero declarar sobre ustedes el verso fundamento. Están hechos. Si quieren se pueden poner de pie mientras oro y declaro esto sobre ustedes. Y viene Hechos 26. Así que primeramente, bienvenido Espíritu Santo a este día. Yo pido sobre esta comunidad cristiana que tú les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, que tengan una revelación de la luz, que pasen del poder de Satanás al poder más poderoso
de Dios, que reciban ese perdón de pecados y que les dará un lugar en el pueblo de Dios, el cual es apartado por su fe en Jesús. Declaro eso en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Se pueden sentar. Aquí, como hablando de pecado, yo estaba investigando el pecado esta semana. Leí cada verso que habla de pecado que hay en la Biblia. Hay 958 versos. Y el pecado, en el griego, una de las palabras para el pecado, en el griego la más común es amartía. Y quiere decir fallar la marca o errar en el blanco. ¿Cómo así? Pues Dios quiere que hagamos algo y nosotros a veces no lleguemos a la meta, al blanco, sino nos desviamos. Es como en el griego también es un concepto de arquería. Ahí está el blanco allá. ¿La tienes? Yeah. All right. Entonces voy a tratar de no pecar. ¡Ey! Pegué. Esa es la primera reunión que pegué. La primera reunión que no estoy pecando. Pero bueno, vamos a darle una vez más. Estoy mejorando mi santidad. Aunque igual no di al blanco ahí en el centro, igual di a los laditos. All right, entonces ¿eso qué es? Eso es, hay pecado, pequé, fallé. Y eso es uno de los conceptos para que podamos como entender el pecado. Ahora, muchas veces entendemos el pecado como una consecuencia después de la muerte. Es como, realmente el pecado no es algo que nos afecta tanto ahora, es más algo que va a suceder en el futuro. Y es cierto, pues lo que dice Romanos 6, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Entonces en sí hay ese juicio final con Jesús para aquellos que no han sido perdonados, no tienen una relación con Jesús, y la paga del pecado sí es la muerte. Entonces sí hay una consecuencia después de la muerte, una consecuencia futura, pero muchas veces no pensamos en la consecuencia el día de hoy, en el presente. ¿Cómo así? Digamos, hay un papá y un hijo. Y el papá le dice al hijo: hijo, me voy a ir a la tienda unos minutos. Y este vaso es supremamente importante, es de mucho valor y, como sabes, es de Egipto. Tu abuela misma la sacó de las pirámides. Así que por favor, no juegues con el vaso. All right, me voy. ¿Y qué va a hacer el niño? Voy a hacer aquí el ejemplo de niño. Niño ahí todo feliz en casa. El niño mira al vaso. Dice que no. Pero a veces el pecado es muy atractivo. Solo lo voy a sostener. Y voy a jugar un poco con él. ¿Qué pasó? Y ahora el niño tiene miedo y lo peor que puede pasar pasa. Llega el papá, ve el vaso roto, ve al niño y el niño tiene miedo que el papá lo va a pegar, se va a enojar.
que le va a quitar el Xbox, el PlayStation por 3 meses. Y el niño dice, papá, perdóname. Y el papá llega, ve que el niño se arrepintió y dice, hijo, primeramente sé que lo que hiciste estaba mal, pero te perdono, y no solamente te perdono, pero te amo. Y después se abrazan y todos dicen, oh. Y es un final feliz, excepto las consecuencias del pecado es que el vaso sigue roto. Y aún así a veces los pecados tienen consecuencias en la vida de uno, en las relaciones y aún en la relación con Dios. Entonces vamos a ver 3 principios, 3 conceptos importantes del pecado. Concepto número 1. ¿Lo pueden leer en voz alta, porfa? Mientras pongo los zapatos. Y los versos. Excelente, excelente. El concepto número 1, hablando del pecado, que tenemos que entender es primeramente Dios nos ama, porque Dios es amor. Y aun como vemos ahí en 1 de Timoteo, el nuestro Salvador, o sea Jesús, quien quiere que todos se salven. O sea, Dios quiere salvar a todos. Una forma que quizás podemos como explicar esto del amor que Dios tiene para nosotros en una fracción mucho más pequeña es el amor que yo tengo hacia Sara, Pepe Grillo, mi perrito. Míralo, qué lindo. Pepe Grillo. Entonces yo lo amo y yo quiero lo mejor para él. All right, guarden ahí esa imagen. Concepto número 2. Cuando Dios dice que no debemos hacer algo, es para nuestro bien. Si Él nos ama, nos dice que no debemos hacer algo, es para nuestro bien. Como en Génesis con Adán. Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y mal. ¿Por qué? Dios no es como la mamá que te dice, no lo hagas. Y después uno dice, ¿por qué? Y ella dice, porque yo dije. Dios te dice, ¿por qué? Y aquí vemos, no comes de ese fruto porque sin duda morirás. Es como, nuevamente con Pepe Grillo, cada vez que yo estoy comiendo chocolate, Él quiere de esa chocolate. Él siempre lo anhela, lo quiere. ¿Y cuántos saben que el chocolate es veneno para los perros? Si comen demasiado chocolate van a morir. Entonces, aunque Él quiere, es veneno. Y aún, ¿sabes qué? Si Pepe Grillo llegara a comer una barra de Jet, a él le encantaría en el momento. Muchas veces, como el pecado, se ve atractivo y es divertido. Y en el momento es un placer, pero es efímero. Y después se convierte en veneno y genera más daño que placer. Entonces yo le digo a Pepe Grillo, no comes de ese chocolate porque lo amo. Concepto número 3. Si Dios dice no pecar, es porque el pecado nos hace daño. Aún hay varias listas de pecado y aún vamos a ver, compilé como unas de esas listas para que podamos como pedir perdón de varios pecados. Pero cuando Él dice que esto es pecado, que no vas a entrar al reino de Dios, es porque el mismo pecado te va a hacer daño. ¿Cómo así? Pues primeramente el pecado nos hace daño a nosotros mismos. Ahí vemos Romanos 2, dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Cuando peques, cuando haces algo que sabes que está mal, aun si no te atrapan,
vives con esa vergüenza y dolor de haber ido en contra de esa voz interior que es la conciencia, que es también el Espíritu Santo hablándote, diciéndote no lo hagas, pero igual lo hiciste. Y por hacerlo entras en una división entre lo que eres y lo que quieres ser, y hay tribulación y angustia en el alma. Salmos 31 lo dice de otra forma: estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. Aún Jesús en Juan, él sanó a un hombre y después lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor que la misma enfermedad. Entonces nos hace daño a nosotros mismos. Número 2, el pecado daña a otros, daña aún la relación que tenemos con otros. Gálatas 6 dice: quienes viven según sus propios deseos pecaminosos cosecharán de esa manera destrucción. Si siembras pecado, vas a cosechar destrucción en tu vida, en la vida de tu pareja, en la vida de tu familia, la vida de tu ciudad. ¿Cuántos conocen familias que se han separado por pecado? Exacto. Números: deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño y darlo a la persona que perjudició. O sea, muchas veces el pecado, la Biblia lo entiende como un daño a la relación, a otra persona. Proverbios dice: la justicia engrandece la nación. Pensamos, la justicia de Dios engrandece la ciudad de Medellín, pero el pecado es la deshonra de Medellín. El pecado trae deshonra a toda la nación, la ciudad. Y número 3, el pecado, ese es el peor, daña nuestra habilidad de relacionarnos con Dios. Isaías dice: son sus pecados, mis pecados, los que los han separado de Dios. Hebreos lo dice de otra forma. Dice: aviértanse unos a otros, tengan cuidado todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. O sea, Dios no cambia, pero cuando uno tiene un estilo de vida de pecado, lentamente su corazón se va endureciendo y no puedes recibir ese amor que Dios te quiere dar. Entonces, todo esto para mostrar también que Pepe Grillo tomó la decisión de pecar, de comer chocolate oscuro un viernes a las 2 a.m. y nos dimos cuenta. Y Sara y yo tuvimos que llevarlo a la clínica. Y quiero que vean algo: cuando uno peque, otros sufren. Mira las lágrimas en los ojos de mi esposa. Ella estaba llorando toda la noche. Aunque quizás ella se sintió un poco culpable porque uno de los dos dejó por fuera el chocolate y no fui yo. Pero aún así Pepe Grillo tomó la decisión, él, de pecar, y entró el veneno y tuvimos que llevarlo a la clínica a que vomitara y sacara el chocolate. De la misma forma de que a veces cuando nosotros pecamos, Dios nos invita, saca el pecado de nosotros. Quizá nos toca vomitarlo, no sé, no creo. Y después, Él nos sana. Y te puedo decir que Pepe Grillo hoy en día está muy sano y muy feliz. Y si Dios lo hizo en Pepe Grillo, lo puede hacer en... Así son todos los testimonios, ¿no? Pero quería hablar eso de pecado porque una de las mentiras más grandes del pecado es como: pero si yo no estoy haciendo daño a nadie más. Aún eso es una forma de vivir. Haga lo que quieras hacer con tal que no haces daño a nadie más. ¿Cuántos han escuchado eso? Y yo mismo creí en esa mentira. Yo tenía un pecado personal
un pecado privado. Y yo pensé que eso no hacía daño a nadie más y así lo justificaba. Yo fui adicto a pornografía. Y yo dije, pero si no estoy haciendo daño a nadie. Pero si uno lee, 1 Corintios 6, dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces el pecado sexual hace daño. Y después aún vi desde la ciencia de unos estudios seculares de una gente que se llama Fight the New Drug, pelea contra la nueva droga, que habla cómo la pornografía puede traer impactos negativos significativos en el cerebro, las relaciones y en el mundo. En el cerebro, la actividad cerebral de los usuarios compulsivos de pornografía es similar a la de los adictos a las drogas, causando uso compulsivo y antojos intensos. Las personas son especialmente susceptibles debido a los picos de dopamina, donde incluso el disfrute real de la vida disminuye con el tiempo. Yo no sabía que al consumir pornografía, mi dopamina, que es el químico en el cerebro de recompensa, que Dios la hizo para cosas buenas, o sea, pasar tiempo con la familia, dopamina, comer, dopamina, y todas esas cosas buenas, que cuando estaba con una adicción, toda mi dopamina se concentraba, eso es más científico, en un solo punto y dejaba de disfrutar las otras áreas de mi vida. O sea, estaba quitando mi felicidad. Relaciones. El consumo regular de pornografía puede reducir la satisfacción y la intimidad en las relaciones, creando expectativas poco realistas. La exposición a contenido violento puede aumentar la aceptación de la agresión sexual y comportamientos menos empáticos hacia las parejas. O sea, la pornografía va a afectar mi relación con mi esposa. Y el mundo, gran parte del contenido pornográfico incluye violencia y humillación, lo que puede desensibilizar y normalizar estos comportamientos. El consumo de pornografía puede alimentar la trata de personas y la explotación, perpetuando un ciclo de abuso en todo el mundo. Lo que me parece increíble es cómo la ciencia comprueba lo que Dios nos dice en la Biblia, y que el pecado realmente nos hace daño. Y por eso Dios dice, como Dios es un Dios de amor y Él quiere lo mejor para nosotros, nos dice no hacer esto. Y tengo aquí una lista y voy a invitar aquí a Posada que la pueda leer, y nos vamos a autoexaminar el corazón para ver qué pecados tenemos, y sencillamente vamos a confesar esos pecados y vamos a arrepentirnos y ir a Dios. ¿Les parece? Amén. Ahora, una cosa muy, muy chévere. Estos pecados son absolutas. O sea, la Biblia dice no hacer está mal para todas las personas en todo el mundo. A veces Dios te da convicciones personales. Quizás es un pecado que no está en esta lista, pero es algo que en ti ha tomado el lugar de Dios, ha vuelto un ídolo para ti. Les doy un ejemplo. Hace 5 años yo me estaba volviendo muy adicto a las redes sociales, a Instagram, y yo sentí de Dios decirme, por favor, Instagram ha tomado el lugar de Dios, déjalo. Entonces yo dejé Instagram. Pero yo no voy a llegar aquí al púlpito a predicar todos tienen que dejar Instagram porque el Instagram es pecado. No, porque eso es pecado para mí. Dios me lo reveló a mí, que yo me volví esclavo de eso, pero no es aplicativo a otras personas. Entonces es como, ¿qué iba a decir? En sí es como, no queremos como juzgar otras personas con lo que Dios te está hablando a ti personalmente, pero sí hay unas listas que son aplicativos para todo el mundo. Aún
Las redes no son malas, aún las puedes usar para comunicar Dios. Sara usa las redes. Comunidad MDE tenemos redes. Aún síguenos por favor en @comunidad MDE en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Y a Comunidad Music también en Instagram, en YouTube. All right, cierran ahí los ojos y vamos a invitar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Examina mi corazón. Ayúdame a ver las cosas en mi corazón que no te agradan. Abre mis ojos para ver la oscuridad, para ir a la luz. El primer pecado, la inmoralidad sexual, el adulterio, la prostitución, la homosexualidad, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la brujería, la avaricia, el tráfico de esclavos. Quizás tu pecado puede ser homicidio, hostilidad, arrebatos de furia, enojo. Quizás puede ser engaño, mentira, calumnia, traición, peleas, discordias, conducta maliciosa, chismes, insulto, lenguaje sucio, cuentos obscenos. Quizás puede ser la incredulidad, el odio a Dios, la desobediencia a los padres. Puede ser la cobardía, no cumplir promesas. Quizás las borracheras, las fiestas desenfrenadas, la avaricia. Y muy posiblemente, mientras íbamos leyendo este listado de pecados, saltaron algunos ahí, como a Cristian y a mí nos saltaron algunos mientras leíamos esa lista. Y si tú lo tienes ahí presente, simplemente cierra ahí tus ojos y quiero orar que sea el Espíritu Santo trayendo primeramente convicción de pecado, pero también recordándonos, como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tenemos un Dios fiel y justo para perdonarnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él no busca sacrificios, sino que busca corazones arrepentidos. Y que en esta mañana no salgamos como entramos acá, sino que nos dejemos purificar por la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, que limpia todo pecado del mundo. Y una cosa más, no pienses que no hay pecado y que no hay algo que el Señor no pueda limpiar y restaurar en tu vida. Porque si el Señor lo hizo con Cristian, con Pepe Grillo, Él lo puede hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Toca, papá, cada corazón en este lugar. Corazones arrepentidos, Señor, dispuestos a vivir en una vida de santidad, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Un aplauso. Gracias, Sebas. Amén, amén. All right, ¿cuántos identificaron más que uno? Más que 5, más que 10. ¿Cuántos se identificaron con las 33? ¿Sí hay alguien? Bueno, yo me identifiqué con 5 pecados que no cometí.
Las malas noticias de Romanos 6 es que pues la paga del pecado es la muerte. Así que por solo tener un pecado merecemos morir. Menos mal la prédica no va a terminar ahí, ¿no? Que ya vamos a hablar de salvación. Pero el regalo, la gracia que Dios da es la vida eterna, la salvación. Entonces, es muy importante cambiar el chip. No nos podemos quedarnos pecadocéntricos. Si nos quedamos enfocados en el pecado, en lo malo, nunca vamos a cambiar. Tenemos que cambiar el enfoque. Y como dice Hechos 3, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Porque cuando nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se va ordenando. Entonces, 3 verdades de la salvación. Verdad de salvación, number 1, para los que hablan inglés. La salvación sí es un tiquete para ir al cielo. Como dice en Hebreos, Cristo fue ofrecido una sola vez en la cruz y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, que se hablan de la segunda venida, sino para traer la salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Están esperando con anhelo? Amén. Entonces, sí, la salvación sí es una salvación del alma completo, un cuerpo glorificado, un montón de cosas buenas donde no hay dolor, no hay tristeza. Y sí es algo que va a suceder al final, cuando mueres. Va a ser un abrir y cerrar de los ojos. El punto de morir, te vas a despertar y ¡pum! Vas a estar ahí al final con Jesús. Pero también la salvación es la verdad de salvación número 2. La salvación también es la salvación presente de tu vida. O sea, las primicias de lo que va a suceder en el futuro también deben suceder hoy. Tesalonicenses dice, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar, vivir ahora, hoy presente la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu Santo, que vino quien los hace santos. El Espíritu Santo es quien los hace santos, no somos nosotros quienes nos hacemos santos. Eso, quien los hace santos en teología se llama santificación, regeneración, perfeccionamiento de los santos. Pero básicamente lo que quiere decir es algo que sucede por dentro hacia afuera y es algo que solo Dios puede hacer. Como dice en Filipenses. Y esto es importante porque sí requiere de nuestra parte. Esfuércense ustedes por demostrar los resultados de su salvación. Si realmente son salvos, debemos ver frutos que son salvos. Debemos ver que el pecado va menguando. Debemos ver que tienes una vida más de gozo, de mostrar los frutos del Espíritu Santo en tu vida, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hay que tomar a Dios en serio. Y al hacer eso, esa es nuestra parte, y ya al hacer eso, Dios hace su parte y trabaja en ustedes y les da el deseo, que es un deseo más poderoso que el pecado, y te da un poder que es un poder más poderoso que el poder del pecado, para que hagan lo que a Él le agrada. Es como Mateo, cuando Jesús dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. A veces lo vemos como una amenaza, como ay, hay que ser perfecto. Pero realmente en el griego ese perfecto quiere decir completo, íntegro. Y ser completo, ser íntegro, solamente viene de Él. Tú no lo puedes forzar. Es una promesa, no es una amenaza. Es muy diferente que tú mismo digas, yo tengo que ser perfecto, a que el Espíritu Santo baje a ti
te mira a los ojos y te dice: seas perfecto, seas santo. Eres santo, eres completo, eres íntegro, no te falta nada. Eres más que suficiente. No tienes que intentar más en tus propias fuerzas, porque es Dios obrando en ti. Amén. Amén. Otra forma de ver esta salvación futura y presente es a través de la gracia. La gracia, la conocemos como cristianos, es el regalo inmerecido de ir al cielo por creer en Jesús y su sacrificio por nuestros pecados y no por nuestras obras. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz y no por lo que nosotros hicimos. Ahora, la gracia también se puede definir como la influencia santa. Aún en el griego, gracia se llama charis, y una de las definiciones es influencia santa. Es una influencia santa, un poder santo del Espíritu Santo que obra en nosotros, dándonos el deseo de ser santos, donde ser santos es un disfrute, es una alegría, es un gozo. Cuando yo estaba luchando con pornografía, yo traté muchas veces de dejarlo, y como dice Romanos 7, quería una cosa pero hacía lo opuesto, y en mis propias fuerzas no lo podía vencer. Y la única forma de vencer es invitar al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo realmente, que busques la presencia del Espíritu Santo. Y cuando invitas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a tu vida, que es rota, es quebrada, y la gracia del Espíritu Santo, que es un poder que viene a ti, empieza a sanar como un doctor y empieza a darte esa influencia santa y te empieza a santificar, empieza a sanar el dolor, el quebranto, todo el daño que ha causado el pecado en tu vida por tantos años, y te hace una nueva creación. Quizás con cicatrices, pero ya esos ya no son dolores abiertos. Y esas cicatrices son las mismas cicatrices que tiene Jesús en sus manos. Y Dios te va a usar a sanar a otros donde has tenido dolor, donde has tenido quebranto, donde has tenido daño, aún por causa del pecado de uno y el pecado de otros. Viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy te quiere sanar, te quiere llenar de su gracia, te quiere salvar al final, pero también te quiere salvar hoy. La santidad no es la ausencia del pecado, sino es la presencia del Espíritu Santo. Dice la Escritura: libertad es la presencia del Espíritu Santo. Si queremos libertad, queremos la persona del Espíritu Santo, porque es la única persona que nos puede salvar. Alguna vez hemos hablado mucho de pecado, pero todavía no hemos tocado el tema del pecado imperdonable. ¿Cómo así? Yo pensé que todos los pecados se perdonaban. Hay uno que es imperdonable, y ya voy a explicar por qué. Marcos 3,
habla de esto. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfema pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les digo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Jesús estaba sanando con el poder del Espíritu Santo. Y los fariseos vieron a Jesús, estaban cara a cara con Jesús, el Espíritu Santo, quien es la única persona que los puede salvar. La única esperanza que tenemos en este mundo es Jesús y el Espíritu Santo. Y los fariseos los tenían cara a cara, y viendo a Jesús cara a cara decían, Jesús, casi que ni lo quiero decir en voz alta, pero decían, Jesús, tú estás operando bajo el espíritu de Satanás. Y si nosotros nos enfrentamos al Espíritu Santo, a Jesús, y lo tenemos cara a cara y lo rechazamos, ya no hay esperanza, porque no hay otro Salvador, no hay otro Dios. Este es el único Dios que nos puede salvar. Entonces, ¿qué tal si hoy tomamos la decisión de aceptar al Espíritu Santo, de tener al Espíritu Santo cara a cara? Y es tan importante porque esa es la verdad de salvación número 3. La salvación presente y la salvación futura vienen a través de una relación profunda, cara a cara con Jesús. No queremos ser un pueblo que tenemos que escuchar Mateo 7, donde Jesús dice a los que claman, Señor, Señor, y Jesús dice, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Queremos ser una iglesia de Juan 17:3 que dice, y esta es la manera de tener vida eterna, esa es la manera de tener salvación, es conocerte a ti. Y en el griego es la misma palabra, ginosko, que es una forma de conocer muy íntima. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien enviaste en la tierra. Tengo un amigo, se llama Zach, en Texas. Él antes estaba en todos los pecados del mundo, en drogas, alcohol, violencia. Él aún empujó a su novia a cometer un aborto y perdió a su novia, perdió a su hijo, perdió todo. Y estaba en una montaña en Texas al mediodía, y el sol estaba así brillando en el cielo, cuando de repente él vio otro sol al lado del sol, y el otro sol era más brillante, y él quedó mirando y se hizo más grande y más grande y más grande, y después se dio cuenta que era una persona, y esa persona se paró a su lado y le explicó el evangelio y lo que esa persona había hecho por él. Que esa persona vino al mundo, se entregó y murió en la cruz por sus pecados, y él decidió creer en esa persona, y esa persona era Jesús. Tuvo como una experiencia de Pablo. Y cuando él fue a la casa, él no sabía, pero él ya era una nueva persona. Él era muy violento, y un amigo llegó y dijo, hey, ¿qué más puedes? Va, y le pegó. Y todos se asustaron, porque cuando alguien le pega, él se pone violento y empieza a pegar. Pero él ya no tenía deseo de violencia. Y los amigos estaban viendo pornografía. Y cuando Zach miró el televisor y vio pornografía, de la nada tuvo una reacción de un niño. Hizo así, como Dios había quitado el deseo de lujuria y lo reemplazó con un corazón de inocencia. Y después Dios lo restauró, le dio una esposa, una familia, y restauró completamente la vida de Zach por un solo encuentro con Jesús.
A veces tratamos de hacer las cosas a nuestra forma, pero es solo un encuentro con Jesús lo que cambia todo. Así que hemos hablado lo que es pecar, que es fallar al blanco. Pero la solución de no pecar no es enfocarse en el pecado, sino es acercarse al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Es relación con Jesús. Y cuando uno se acerca al blanco, no pecar es más fácil. Si estamos lejos de Dios, es más fácil pecar. Pero uno se va acercando a Dios, uno va creciendo en su intimidad, no solamente los domingos, pero también los lunes, también los martes, también miércoles, también jueves, también viernes. Te vas acercando a Dios, vas hablando con Dios, vas haciendo preguntas honestas a Dios, vas conociendo a Dios. Y cuando estamos cerca a Dios, es más fácil. ¿Cuántos se quieren acercar a Dios hoy? Amén. Somos gente. Una sola cosa es buscar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios cambia todo lo demás. Tuve una revelación esta semana. Y yo estaba pensando en ese sueño, cuando Dios me quitó el pecado, la cosa que yo quería hacer. Y empecé a pensar como, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera caído sexualmente con Sara? Y lo estaba hablando con Sara. Y quizás hubiera causado tanto daño en mí, quizás hubiera causado tanto daño en ella, que quizás la relación se hubiera roto. Entonces a veces nos enojamos con Dios porque Él nos quita a veces lo que deseamos. Pero cuando Dios nos quita algo, es porque nos tiene algo mucho, mucho mejor. Un matrimonio sano y una niña en camino. Entonces, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Qué tal? Si eso no es razón de celebración, yo no sé qué es. Vamos a buscar la presencia de Dios y adoremos con todo el corazón a conocer a Jesús, a conocerlo.